¿Están listos para hacer de todo? Porque el día de hoy vamos a tener una invitada de honor, Pilar Montes de Oca. Con ella vamos a hablar acerca de Leonardo da Vinci, de una sección que se llama Palabrafilia, también de los falsos adjetivos. Se van a sorprender porque los usamos mucho más de lo que se imaginan. Y también vamos a hablar acerca de un tema muy importante e interesante, las lenguas que están en peligro de extinción. Yo soy Pamela Correa y ¿qué les parece si comenzamos? Pilar, bueno, pues tú eres lingüista de profesión y también por afición, pero háblanos acerca de cómo se decide hacer un artículo que hable sobre Leonardo da Vinci. Creemos que ha habido muchas tergiversaciones sobre la imagen de da Vinci. O sea, es una figura que está un poco como velada por los medios, por la historia, y siempre se le ve como una persona un poco así como totalmente virtual o escogida o elegida por la vida, ¿no? Y sí, en efecto, era un hombre genial, pero era un hombre totalmente humano. Era un hombre que era muy flojo para terminar lo que empezaba. Y cuando se le dice a la gente como que se saca de onda, pero es la verdad. ¿Y era por flojera o por perfeccionista? Porque también es una característica de las personas que tienen esta patología. Es una patología de que era un exceso de perfección que decía, esto no me va a salir, y lo dejaba. Y no solamente por flojera, era también porque tenía que vivir de su trabajo. Entonces, hacía códices que vienen ahí en Algarabía y hacía otras cosas, como por ejemplo máquinas que él inventaba, la misma bicicleta que él fue precursor, pero luego tenía que trabajar para Ludovico de Sforza, o tenía que pintar algo por encargo, o tenía que cocinar, porque también fue cocinero, y pues obviamente no le daba tiempo de terminar, ¿no? Y además, al ser un tipo tan creativo, con una mente que le daba tantas vueltas, pues siempre tenía una cosa nueva que hacer. Oye, ¿y qué características conforman la fama de Leonardo? Bueno, yo creo que primero fue un hombre universal. Yo creo que es el epítome o el representante más emblemático del Renacimiento. Ese hombre humanista que, o sea, en ese entonces no estaban divididas tan claramente las ciencias de las artes, que entonces iba a englobar lo científico, lo artístico, lo que tiene que ver con el ser humano, ¿no? La parte arquitectónica, la parte del diseño. Entonces, yo creo que en su universalidad está su importancia y además en la vigencia, ¿no? Porque hoy en día nos sigue encantando lo que hace. Pintó 12 cuadros en toda su vida, 12 cuadros, ¿no? Su arte es muy específico y es tan grandioso por eso, ¿no? En el caso de las pinturas ya de renacentistas, como las de Leonardo, como La Última Cena, siempre vas a ver un paisaje atrás, o sea, siempre hay un fondo. Entonces ya se ve como una tercera dimensión, que es lo que la pintura antes no tenía. ¿Cuáles son los códices de Leonardo da Vinci y cuáles serían los más representativos? Tiene muchos especie de bocetos que él iba dibujando, ¿no? En diferentes papeles, en diferentes contextos. Podría ser porque eran bocetos para dibujar luego algo. En esta galería vienen no solamente sus pinturas, sino sus códices, tanto conclusos como inconclusos, ¿no? Por ejemplo, el códice de la bicicleta existe, pero le faltaban realmente el mecanismo, ¿no? De la cadena, ¿no? Es lo que le faltaba, pero la bicicleta estaba tal cual, ¿no? Tenía, por ejemplo, una máquina que era un submarino. Era un ingeniero nato. Oye, y a ver, háblanos acerca del mito y cómo surge este mito de la Mona Lisa. Pues mira, hay varias versiones, no se sabe exactamente quién fue la modelo. Unos han llegado incluso a decir, no sé si tú has oído, que es un autorretrato, es decir, que es él mismo, o sea, el mismo retratado, ¿no? Y no está comprobado que sea el mismo. También él tiene unos autorretratos cuando él ya es grande que pueden prefigurar o parecer a esa misma Mona Lisa de viejita, ¿no?
también la fisonomía de la gente de la época tienen los mismos rasgos o muy parecidos. O sea, la Dama del Armiño, que ahora la van a ver junto con la Mona Lisa, bueno, no es que sean idénticas, ni que sean la misma persona, pero hay unos rasgos muy parecidos. Entonces, por eso se han hecho muchas historias y muchas leyendas. Pero además fue robada. En 1912 fue robada y, bueno, recorrió ahí un camino y luego regresó hasta nosotros. Y yo creo que además todo esto le da esta idea como de, un poco como te decía yo, entre misterio y entre, pues un poquito de morbo a la figura de Leonardo da Vinci. La Dama del Armiño, pues era una dama especial y ya no era cualquier otra. La palabra armiño ya implicaba de reyes, o sea que era algo de nobles, porque recuerda que el armiño era la piel, digamos, característica de los reyes. En el cambio, en el caso de la Gioconda, pues no sabemos exactamente quién era ella. Podría haber sido una persona que pasara por el camino, podría ser amiga de él, podría ser un paseante, podría ser el mismo, o sea, miles de cosas. Yo creo que en el caso de Leonardo, nos vamos acordando de lo que dijo quizás la generación anterior y lo que dijo la generación anterior y anterior y anterior. Entonces, por eso dice Victoria García Yoli, que es la autora del texto, que todo lo que se dice sobre él puede ser mentira o puede ser verdad, ¿no? Lo que nosotros tenemos y lo que nosotros tratamos de dar a luz o divulgar es lo que está ahí patente, es decir, sus obras artísticas, sus códices, las cosas que él escribió y lo que la historia real nos dice de él, pero no las leyendas, ¿no? No el halo de romanticismo que lo rodea, sino lo que es en realidad o lo que se puede comprobar, si es que algo se puede comprobar, históricamente. Siguiendo el desarrollo del movimiento natural del cuerpo humano, combinado con la imaginería, que es una técnica de liberación emocional, la maestra Nancy Topf concibió la técnica Topf de danza, con el objetivo de generar una terapia de baile que proporcione beneficios a la salud. Esta técnica viene de la investigación de hace mucho tiempo, desde Mabel Tooth, que vivió en 1906. Ella fue desarrollando un método que se llama ideoquinesis, que es la imagen estimulando al movimiento. Mabel tuvo un accidente cuando era pequeña, entonces quedó severamente lesionada. Y bueno, los médicos de esa época le dijeron que difícilmente iba a poder recuperar su manera de caminar. Así que empezó a estudiar sobre la anatomía y la fisiología. Y se dio cuenta de que, aunado al conocimiento de anatomía, se podía integrar imágenes que pudieran ayudar a que el cuerpo fuese estimulado desde una imagen o un concepto mental, como si la mente, al tener claridad sobre qué es lo que quiero realizar y cómo lo quiero lograr, mandara una serie de estímulos a través del sistema nervioso que llegan al músculo y movilizan finalmente al esqueleto, en un patrón que se le llama de reeducación neuromuscular. Nancy crea, a través de todos estos ejercicios, pues una manera o un método de poder superar nuestras lesiones o nuestras restricciones en cuanto a movilidad. Esta técnica tiene dos puntos de partida, uno hacia la rama terapéutica, que nos puede servir a todo el mundo, y el otro, que es el enfoque estético, artístico, que le va dando elementos al estudiante para ir tanto bailando como componiendo. La improvisación les permite ir desarrollando un lenguaje propio, que vayan conociendo sus capacidades para poderse ya desarrollar hacia un proyecto de composición coreográfica. Este desarrollo de la conciencia del movimiento y de la escucha a tu cuerpo te permite ir tomando decisiones en cuanto a ser creativo y a componer en el espacio, como lo estamos viendo, con otros cuerpos, ya interactuando con otros cuerpos. Se toma desde el principio la idea de que si tú estás escuchando tu cuerpo nunca te va a mentir en los impulsos que él va teniendo. Los impulsos que él va teniendo va siendo a través de la percepción que él tiene de su alrededor. Entonces va a actuar de una manera de respuesta a lo que está sucediendo. En la improvisación no hay nada que no vaya. Todo coincide, todo está bien, no hay reglas específicas, ¿no? Simplemente el seguir tu imagen, el seguir tu impulso corpóreo.
Esta técnica insertada en el movimiento de danza postmoderna ha creado una filosofía para el entrenamiento, la conciencia y la exploración corporal. Y la sección de palabrafilia, ¿cómo surge? Ay, bueno, porque yo soy una palabrafílica, o sea, me encantan las palabras, de hecho así es mi Twitter, @palabrafílica. Creo que el lenguaje es el reflejo de la cultura y de lo que somos como seres humanos. En el momento en que tú escudriñas en una palabra, estás escudriñando en el tiempo, en la historia, en la antropología, incluso en la ciencia, ¿no? Fichita, del francés fiché. Se adoptó el término ficha en español, que en la Alta Edad Media equivalía a ficar, de donde surgió hincar, con el sentido de clavar, fijar, sujetar. La lengua tiende a ser muy mimética. Si tú usas una palabra, yo la copio y vamos generando significados con las palabras. El otro día me decían, ¿sabes dónde viene hecha la mocha? Yo les contaba que hecha la mocha es una frase muy mexicana que viene de la época de la Revolución, cuando las locomotoras, ¿no? Que acuérdate que en la Revolución, bueno, fueron el medio de transporte. Cuando no traían vagones, solamente venía la pura locomotora solita, es decir, el puro, digamos, la máquina. Y entonces le decían mocha, estaba mocha, es decir, que no tenía vagones. Y entonces decían que viene hecha la mocha, es decir, que viene muy rápido, porque la locomotora que no traía vagones iba mucho más rápido. Oye, ¿qué se entiende por falso adjetivo? Falso adjetivo realmente es decir que algo tiene una procedencia, ¿no? Bueno, un adjetivo obviamente califica algo y tiene una procedencia de la cual, digamos, uno presume, pero que realmente no es cierta. Existen muchos productos y alimentos que llevan en su nombre un punto del planeta en el que no fueron ni inventados, ni cultivados, ni confeccionados. Lugares en donde, a veces, ni siquiera los conocen. Por ejemplo, las famosas enchiladas suizas, ¿no? Entonces pones enchiladas es el sustantivo, suizas es el adjetivo. Entonces tú dices enchiladas suizas, pues piensas que son de Suiza, ¿no? Pero evidentemente no, son creadas en la Casa de los Azulejos, ¿no? Y son mexicanas totalmente. Si vas a Suiza no puedes pedir enchiladas. Pero de ahí hay muchísimos falsos adjetivos. Por ejemplo, está el famosísimo cacahuate japonés, ¿no? Que todos pensamos, o alguna vez yo pensé cuando era chica, que eran de Japón. Pero no, los inventó un señor en la Merced, ¿no? Que él sí era japonés y por eso le puso cacahuate japonés. La pizza hawaiana, evidentemente, no es hawaiana. Pizza hawaiana. Esta variedad de pizza hecha con queso, jamón y piña no fue inventada en Hawái, y ni siquiera los italianos disputan el crédito. Al parecer, esta hipótesis no ha sido comprobada. Tiene su origen en Alemania y es la adaptación de un platillo del chef Clemens Wilmenrod, quien inventó la tostada hawaiana, un pan tostado con queso y jamón que se relaciona con la pizza por aquello de que lleva piña. Carne a la tampiqueña, que no es de Tampico. El potosino José Inés Loredo fue el inventor de este platillo en la Ciudad de México. Loredo vivió muchos años en Tampico, Tamaulipas, donde fue mesero y presidente municipal al mismo tiempo, ya que ganaba más dinero con las propinas que con el cargo público. La carnita con chilaquiles y con tal, esa es de un restaurante que estaba aquí en la Ciudad de México, que era el Club Tampico. Y ahí lo creó el señor Loredo y dijo que era la carne a la tampiqueña porque el restaurante se llamaba Tampico. También, por ejemplo, la lechuga romana, pues no es de Roma. Lechuga romana. Su nombre científico es Lactuta sativa y al parecer es originaria de Asia, pero como fue llevada a Europa por el Imperio Romano, en el resto del viejo continente se le llamó popularmente lechuga romana y con este nombre llegó hasta nosotros. Y uno que me encanta es el corno inglés. El corno inglés no es un corno, o sea, realmente es una tuba, ¿no? Y tampoco es inglés, es francés. Corno inglés. Este instrumento musical de la familia de los oboes, o sea que no es un corno, obtiene su nombre de una confusión lingüística. Su país de origen no es Inglaterra, sino Francia, donde inicialmente se le llamó cor anglais, corno anguloso,
por su forma ligeramente curvada en su extremo inferior. La palabra anglais se entendió como anglais, inglés, y este nombre se le quedó para la posteridad. O famoso chile habanero, ¿no? Que se supone que en origen es de Java, era el chile habanero, porque el chile de Java, o sea, ahí en toda la zona de Indonesia hay muchos tipos de chile, y parece ser que ese chile viene de allá y llegó a la península de Yucatán, pero entonces todo el mundo pensaba que era el chile de La Habana, Cuba, pero evidentemente no, en La Habana no hay chile, ni comen chile, ¿no? Entonces son esas cosas que nosotros pensamos que son de un lugar, ¿no? Pero que no son de ese lugar. Justamente son como tergiversadas, ¿no? Y esos son los famosos falsos arquetipos. Se habla acerca del prefijo in. ¿Para qué se utiliza, Pilar? In es de alguna manera un prefijo que a mí me encanta porque de alguna manera ¿cómo decir? Descalifica o invalida la palabra siguiente. Por ejemplo, inerme, ¿no? Que también no es tan fácil de entender, pero es que viene de arma, que no tiene arma, y que es una persona que va por la vida sin armas, es decir, que no está inerme, me dejó inerme, o estoy inerme ante ti. Bajo la inerme noche, nada dominará el turbio fragor de las beatas como acordes. Ruega por él, ruega por él. O una que me encanta, inmarcesible, ¿no? Que dices, ¿qué es inmarcesible? Suena como muy elegante. Quiere decir que no se marchita, porque viene de marcizar, ¿no? Que quiere decir marchitar, del latín. Lleno de mí, ahito, me descubro, en la imagen atónita del agua, que tan solo es un tumbo inmarcesible, un desplome de ángeles caídos. ¿Qué es el automóvil? Pues es eso, es un gran estilo de vida y es un mundo realmente apasionante. Yo soy Alejandro Constantonis. Soy el director del Museo del Automóvil de la Ciudad de México y tenemos cosas bien interesantes que enseñarles. Vengan. El Museo del Automóvil de la Ciudad de México es la aportación de un gran personaje ya fallecido lamentablemente hace un par de años, don Arturo Pérez, que fue un comerciante exitoso de automóviles. Él empezó su colección hacia fines de los años 50 y esta gran pasión que tuvo desde el principio de restaurar coches, porque lo que a don Arturo le gustaba era conseguir proyectos complicados, era coches que estaban abandonados en graneros y que vivían gallinas ahí. Se abrió el Museo del Automóvil de la Ciudad de México hace aproximadamente 21 años, en 1991 se fundó. Tenemos una de las buenas piezas del Museo del Automóvil, es este Mercedes 170D. ¿Qué tiene de especial? Dos cosas muy importantes. Una fue de Mario Moreno Cantinflas, el gran mimo de México que todo mundo quisimos y todo mundo nos reímos con sus películas. Y otra es porque es de los primeros motores diésel. Son coches pequeños, son coches muy funcionales y son coches que están pensados para el transporte familiar. Son máquinas vivas, entonces son máquinas que si no les das la suficiente atención, son máquinas que se mueren. Es como si un ser humano no hace ejercicio. Este caso específico es una de las joyas de la corona del Museo del Automóvil. Estamos hablando de un Rolls-Royce Brewster 1926. ¿Qué tiene de interesante? Bueno, primero que es un Rolls-Royce, ¿no? Los reyes y reinas de gran parte del mundo andaban en coches de este tipo. El coche se fabricó en Inglaterra como un coche cerrado, un 4 puertas cerrado. En ese entonces la chispa de la bujía, según la aceleración, la iba regulando el chofer de este coche, y sí, la persona que estaba tras el volante tenía que tener cierta capacitación. Como ustedes pueden ver, tiene muchas palancas, tiene muchos botones, tiene muchos mandos deslizables que eran para el tiempo del funcionamiento correcto del motor. Y como buen Rolls Royce, cierra como un refrigerador de aquellos de esa época. Disfrútenlo, por favor.
Se dice que la mitad de las cerca de 6,000 lenguas que se hablan en el mundo van a desaparecer a finales de siglo. ¿Por qué? Bueno, mira, es interesantísimo primero ese cálculo de 6,000 lenguas, porque sí, es cierto, hay muchas lenguas que ya han desaparecido. Las lenguas van cambiando. ¿Te acuerdas que platicábamos que la lengua es reflejo de la cultura y que como la cultura cambia, ¿no? Pues también la lengua cambia, ¿no? Pero lo que es interesante es que la UNESCO hizo un cálculo y hay 6,000 más o menos lenguas hablando en el mundo. Ahorita tienen hablantes, pero muchas de ellas tienen muy poquitos hablantes. Porque hay muchas lenguas, como el español, que cada día ganan más hablantes, o el inglés, que cada día ganan más hablantes, y evidentemente el chino, o el hindi, o el urdu, que tienen hablantes nativos, pues muchísimos millones. Y entonces es interesante ver, por ejemplo, que en el 10º lugar está en Canadá con 87 lenguas que van a morir pronto, digamos, durante este siglo. Papúa Nueva Guinea, 9º lugar con 98 lenguas. Australia, ya viste aquí, en el 8º lugar con 108 lenguas. Rusia con 131. México, señores, en el lugar 6º con 143 lenguas. Algo en lo que tenemos que poner atención definitivamente. Sí, y ¿sabes qué? Lo peor es que no hay mucho que hacer. Esas lenguas son lenguas que, pues, en origen, de alguna manera, las hablaba mucha gente y poco a poco se fue haciendo menos y menos la cantidad de gente hasta que queda el último hablante. Es decir, la última persona que ya no le puede enseñar la lengua a sus hijos por diferentes razones. Primero, por migración, quizás los hijos ya se fueron a vivir a otro lado. Claro. Segundo, porque quizás su comunidad ya se deshizo. O tercero, porque esa persona ya es bilingüe, ya habla español y ya no quiere que sus hijos hablen la lengua indígena. O sus mismos hijos, como ya les enseñó español, ya no les puede enseñar su lengua materna, ¿no? Porque acuérdate que tu lengua materna es solamente una. Claro. O aprendes español o aprendes otra lengua. Bueno, Pilar, y para ti como lingüista, ¿qué significa esto? Que se estén perdiendo tantos idiomas. Es un poco ambivalente. Por un lado, hay que preocuparnos porque cuando muere una lengua, como decía Borges en un poema que se llama El Testigo, muere con él, el último hablante, y con él muere toda una cultura y toda una forma de ver el mundo, de percibir la realidad. Una lengua, a final de cuentas, es una codificación del mundo que nos rodea y es una manera de segmentar la realidad y de ver una realidad circundante. Entonces, si se muere esa cultura, se va a morir todo lo que la cultura con ella lleva, ¿no? El día que se murió el latín, pues obviamente murió con él muchísimas cosas. El día que se murió la lengua de Man, de 1974 también, y el día que se muere el último hablante de Oaxateco, o el día que se murió en 2001 la última mujer que habló Nushu, que era una lengua solamente hablada por mujeres en la provincia de Hunan, en China, pues se estaba muriendo con ella muchas cosas. Pero por otro lado no debemos preocuparnos porque es evidente que las lenguas van a seguir cambiando. Si no cambiaran las lenguas, si no evolucionaran y si no murieran y se convirtieran en otra cosa, el latín se seguiría hablando y nosotros seguiríamos hablando latín. ¿Qué va a pasar dentro de un siglo que se mueran esas 3,000 lenguas? No sabemos cuántos más van a hablar unas lenguas y si todos van a hablar o todos vamos a hablar una sola lengua o todos no vamos a entender. No sabemos. Es muy probable que se hable una sola lengua, es decir, que pueda ser una lengua que sea la lengua universal por la globalización que a la fragmentación de las lenguas. Aunque algunos argumentan que es deseable la propagación de una lengua mundial que elimine las barreras lingüísticas, tal estandarización impone un problema principal: decidir qué idioma serviría como el código internacional aceptado por todos. Pues sigan a Pilar y síganos a nosotros también en nuestras redes sociales y recuerden que si quieren volver a ver este programa porque no llegaron por el tráfico, por la junta de trabajo, porque se quedaron chismeando, pues lo pueden hacer desde nuestro podcast en iTunes. La descarga es totalmente gratis gracias a Canal 11 y también tenemos canal de YouTube. No olviden, además de verlo, pues darnos un like o, por qué no, una estrellita. Yo soy Pamela Correa y nos vemos muy pronto para seguir haciendo y conociendo de todo.